Bueno, entrando en el tema que nos ocupa y partiendo de una realidad que estamos viviendo, que es innegable lo que está pasando acá en nuestro país, toda la situación difícil que está, no solo por los paros que hay, por la imposibilidad de movilización entre provincias, ya está generando escasez de algunos productos, de combustibles en algunas regiones. Vemos que los productos se han disparado en sus precios, la canasta básica es cada vez más alta. Si antes estaba en los $870, la canasta básica, con el incremento de precios a propósito de la subida de los combustibles, dicen la quitada de, de ciertos valores que subsidiaba el país, pero que en definitiva para nosotros es subida de precios, ¿no es cierto? Ya nos subieron el precio de las gasolinas hace no mucho tiempo, ahora es el precio del diésel que afecta inclusive mucho más, porque este, siendo un combustible pesado, se usa, por ejemplo, para maquinaria agrícola, se usa para transporte masivos de personas, se usa para transporte de productos a nivel interprovincial. Entonces, esta tiene una afectación bastante más directa y todo esto, digo, no podemos tapar el sol con un dedo. Es una situación que está generando un verdadero caos en nuestro país. Y no se ve del lado de quienes tendrían que proponer, que buscar, que dar una solución, no se ve que haya una propuesta viable que nos lleve hacia un equilibrio económico, ¿no? Es decir, se pretende hacer una redistribución de la riqueza que implica que los más ricos den más para favorecer a los que menos tienen. Eso no hay, ¿no es cierto? Lo que hay es ciertas compensaciones a ciertos grupos, creo que es más para acallarles, para que no propongan este reclamo, ¿no? Que no solo es un derecho, sino que es la única manera de hacer escuchar la voz del pueblo. No con esto estoy diciendo que estoy de acuerdo con desmanes, con atentados a la propiedad pública y privada que ha habido. No estoy diciendo eso, por favor, ¿sí? Pero sí creo que es un reclamo que hay que hacer, levantar la voz, hacer notar que no estamos conformes, que nos sentimos perjudicados, que cada vez sentimos que la situación económica se pone mucho más dura. Pero más allá de estas noticias, más allá de lo evidente y más allá de lo catastrófico que está viviendo nuestro país, yo quiero irme un poquito al sentimiento que esto genera, ¿no? Este sentimiento de preocupación, este sentimiento de angustia, de desesperación, porque parece que estamos viviendo un juicio acá en el país, un juicio de parte de Dios, ¿no? Digo parece, no estoy profetizando, no estoy diciendo que efectivamente así es, porque no tengo texto para respaldar eso. Simplemente por la situación que vivimos, digo parece un juicio. ¿Por qué? Porque viene todo junto, ¿no? Toda la crisis viene toda junta. Por un lado, no hay trabajo, se despiden a trabajadores del sector público, el sector privado se ve obligado a despedir trabajadores también, ¿sí? Por las situaciones que ya no pueden sobrellevar. Por otro lado, no hay una atención médica, ni mediana siquiera, no hay ninguna atención médica. Los hospitales no tienen con qué atender, no solo porque no hay medicación, no solo porque no hay la alimentación para los enfermos, la alimentación para el personal de salud. No hay la provisión para los hospitales, la gente muere afuera de los hospitales. Y esto ya lo mencioné, las clínicas privadas que dan soporte, que ayudan al sistema de salud pública, no son pagados y muere la gente de distintas maneras. Eso de los que se sabe, de los que la prensa mediática mayoritaria nos hace conocer, pero de aquellos que no nos hace conocer son miles de personas. Entonces, no hay empleo, no hay trabajo, no hay atención de salud, encarece la vida. ¿Cómo no pensar que parecería, insisto, que estamos viviendo un juicio de parte de Dios? Este tipo de cosas
No es consuelo de los cristianos decir que ya han pasado, que ya han sucedido y que hay sociedades que han soportado y que han salido adelante. Eso no es ningún consuelo. La idea es que esto no llegue a suceder, pero lo estamos viviendo y lo estamos viviendo de 6, 8 años acá y quizás en los 2 últimos años se ha recrudecido cuando había una expectativa, una esperanza que terminó siendo un engaño total, ¿no es cierto? Porque nos dijeron que no iban a topar los precios de los combustibles, que no iban a subir los impuestos y nos subieron sobre pretexto de una guerra interna armada, nos subieron un impuesto que recauda muchos millones del Estado y no vemos solución ni en seguridad, ni en salud, ni en trabajo, en nada, ¿no es cierto? Todo esto genera incertidumbre. ¿Por qué parto de esto? ¿Porque voy a hablar de política? No, no voy a hablar de política. Sí, no corresponde, pero tampoco podemos cegarnos, tampoco podemos cerrarnos, tampoco podemos volvernos ajenos, más aún cuando somos parte de los perjudicados. Es decir, cuando usted y yo, que somos gente del pueblo, gente de término medio, gente de la clase media, ¿no es cierto? Vemos que vamos perdiendo ese espacio de clase media y nos volcamos a lo que sucedió ya hace aproximadamente 25 años, que la clase media casi desaparece en nuestro país por crisis económicas, por crisis políticas, ¿sí? Y pasamos a engordar las filas de los pobres, ¿sí? Y la clase media luego resurgió después de años, bueno, en fin. Digo, parto de este aspecto por una situación, porque todo esto nos genera un panorama oscuro para nosotros mismos, más aún cuando ya somos personas de edad un poquito avanzada, en mi caso 6 décadas y algo más, 6 décadas y piquito. Nos preocupa, a mí me preocupa sobremanera la situación de mis hijos, ¿sí? No solo de los casados, que a su vez ya tengo nietos de parte de ellos y ellos tienen que enfrentar y afrontar la situación para sacar adelante a sus hijos, sino de mi hijo el soltero también, porque él, como mis otros hijos, trabajan no en relación de dependencia, trabajan por sus propios medios y está dura la vida, que se pone cuesta arriba. Entonces digo, todo esto genera esta preocupación, tanto una preocupación a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, es decir, ¿qué va a pasar si la situación del país sigue así? ¿Dónde vamos a parar la próxima semana, en un mes, en 2 meses, ¿no? ¿Y qué va a pasar si el país se está destruyendo como estamos destruidos, estamos en un caos total, de aquí a 1 año, 5 años? ¿Qué va a pasar? Y claro, no es que uno sea pesimista, ni mucho menos, pero ¿qué va a pasar de aquí a 5 o 10 años? ¿No es cierto? Eso nos hace anhelar a quienes creemos en Dios, en su palabra y en su promesa maravillosa de la venida de Cristo Jesús por su iglesia, nos hace anhelar de que Cristo venga pronto, de que Cristo venga porque hay ratos en que la situación se vuelve totalmente insostenible, ¿no? Totalmente insostenible. Entonces, frente a esto, obviamente me saltan pasajes de la Biblia, me vienen acontecimientos sucedidos, me saltan, gracias a Dios, promesas de parte de Dios, ¿sí? Para aferrarnos a ellas, procurar que esas promesas se cumplan en nuestras vidas. ¿Cómo las procuramos? ¿Cómo las empujamos? ¿Sí? Viviendo en santidad, en integridad, tratando de hacer nuestra parte para pedirle a Dios que haga la suya, que es un milagro, que es una situación sobrenatural. Y frente a esto, hay un acontecimiento que relata la Biblia que no es una parábola, que es una realidad que vivió. Tan realidad es que está contenida en todos los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan relatan este pasaje de la Biblia, que fue una situación asombrosa, que se repitió 2 veces en aquel entonces. Y si se repitió 2 veces es porque es cierto, es porque es verdadero y es porque es un obrar de Dios. Es decir, puede repetirse una vez más, ¿no es cierto? Así como sanó un ciego y sanó a otro ciego, sanó un paralítico, otro paralítico, liberó a una persona que estaba con espíritus inmundos y liberó a otro, eso quiere decir que lo puede seguir haciendo, que lo hace todo el tiempo. También este pasaje que es extremadamente asombroso, todos los milagros de Dios son asombrosos, pero digo, creo que
que nos enmudece y viene bien, porque saltó a mi mente, a mi corazón, este pasaje que yo le pido que por favor usted me siga como siempre, con atención, con reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a dar lectura inicialmente unos primeros versículos y luego toparemos unos 2 o 3 versículos posteriores, porque además es un pasaje, es una historia muy conocida. Le pido por favor que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 6, Evangelio de Juan, capítulo 6, y vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios inicialmente del versículo 1 al versículo 6. Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Y como siempre le pido que por favor lo hagamos con la debida atención y con la reverencia que merita la palabra de Dios. Juan capítulo 6, versículos del 1 al 6, la palabra de Dios dice así. ¿Tenemos todos amén? Amén. Dice así. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Sí? Este es el texto de lo que se conoce en la palabra de Dios como la alimentación de los 5,000, ¿no? Y cada evangelio, cada evangelista nos presenta datos adicionales, ¿sí? De tal manera que nosotros podemos conocer y entender plenamente lo que sucedió con detalles que aporta Mateo, que aporta Marcos, que aporta Lucas. Y ahora yo me he permitido, a propósito, ¿sí? Tomar el de Juan. ¿Por qué? Porque Juan tiene 2 detalles que no se mencionan en los otros y que en estas circunstancias, digo, han inquietado mi corazón, han saltado a mi vista y que creo que es pertinente que nosotros lo consideremos, ¿sí? ¿Cuál es el contexto de esta situación? Pues en un momento determinado, Jesús va con sus discípulos, una multitud o personas le comienzan a seguir, unas cuantas personas que en pocos momentos se vuelven una gran multitud. Dice en los otros evangelios que la hora ya era avanzada, es decir, ya estaba cayendo la noche. Dice también en los otros evangelios que a esa hora, obviamente, después de toda una jornada, la gente tenía hambre, ¿sí? Y dice que no había nada cerca como para poder solventar, como para que cada uno solvente la situación. Entonces yo quiero detenerme en estos 3 detalles inicialmente que no se relatan, que no se dicen, que no se mencionan en Juan, pero que sí se dicen en los otros evangelios, estos 3 aspectos, ¿no? El 1, la hora era avanzada; 2, tenían hambre; y 3, no había nada cercano. ¿Por qué? Porque esto un poquito nos muestra y coincide y nos identifica en la situación en la que estamos nosotros viviendo ahora, nosotros como país, como Ecuador, como mundo inclusive, ¿no? O sea, que el caos ahora está volcado hacia el Ecuador, cierto es, pero no es que otros países de la región con quien podríamos tener algún aspecto comparativo estén del todo bien. Nosotros vemos la situación de Venezuela, conocemos una situación de hace muchos años y quizás conozcamos de manera correcta la situación de Cuba, ¿no es cierto?, que vive un bloqueo comercial y que le está acabando, y si han sobrevivido es por la misericordia de Dios. Sí, no es como se nos quiere decir, la culpa de un sistema, no, es un bloqueo, es lo que está pasando hoy en día acá, que si a uno le quieren acabar con la vida, o te denuncian falsamente para meterte preso y bloquearte, o te bloquean los fondos con los que puedes sobrevivir, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que entiendo, no sé si ustedes tengan mucho dinero guardado en el banco, yo no, ¿no es cierto? Yo no, a mí no me pueden bloquear los fondos porque, primero, no tengo, y segundo, porque si me bloquean lo poco que tengo para pagar el sobregiro. Entonces, pero si a uno le quieren neutralizar, le bloquean los fondos, es decir, el dinero que tiene destinado para
sobrevivir, para vivir con su familia, de pronto le dicen, no puede ocupar, punto, ¿no? Entonces, vemos, digo, en la región que esto ha sucedido. Por eso digo es que podemos hasta cierto punto o compararnos la suerte que estamos viviendo, ¿sí? Y abrir bien los ojos para ver de dónde proviene, cómo es que está obrando el diablo en estas circunstancias. Pero también digo, nosotros tenemos que identificarnos, tratar de entender lo que la palabra de Dios nos habla, nos dice para guía, para esperanza, para anhelo, para corrección del comportamiento de nuestras vidas. ¿Cuál era la situación en aquel entonces? Estos tres aspectos que destaco, ¿no es cierto? Había una desesperanza, porque la hora ya es tarde, habla de desesperanza, habla de que parece que ya no hay mucho por hacer, parece que la mayor tiempo de productividad ya se ha ido, ¿sí? Y se acerca a la hora de la oscuridad. Eso habla el decir que la hora ya es tarde, habla de desesperanza. El hecho de que tenían hambre habla de necesidad. Literalmente eso es lo que está pasando acá en el país, ¿no es cierto? Que uno tiene la necesidad de comer, porque todo el resto puede esperar, aunque claro, a esperar la salud la gente muere, pero quienes por la misericordia de Dios tenemos una buena condición de salud, podemos esperar. Pero eso habla de necesidad, ¿no es cierto? El decir, hay esta multitud que tiene hambre, estamos hablando de una multitud con una necesidad. Y el tercer aspecto que me permití destacar es que no había nada cercano, es decir, no se avisora una solución pronta, ¿sí? Esas eran las situaciones reales de aquella multitud que, que le cogió su necesidad en medio de estas circunstancias. La hora ya avanzada y no hay nada cercano. ¿Y qué tenía esa multitud? Pues necesidad. Esto lo dice todos los otros evangelios, ¿no? Y digo, entendiéndole desde una perspectiva espiritual, tratando de buscar una explicación del por qué la palabra de Dios contiene estas historias alrededor de Cristo Jesús. Menos mal que es alrededor de Cristo Jesús. Esta desesperanza, esta necesidad y esto de no encontrar una solución cercana, nos genera a nosotros una incertidumbre del futuro, ¿o no? Del futuro cercano, inmediato y lejano. Claro que nos genera eso. A mí me genera eso. ¿Sí? No digo que estoy muerto de la desesperación, no digo que he caído en depresión, no, gracias a Dios, por la misericordia de Dios. Yo no, pero sé que muchas personas sí. Pero esto nos genera esta incertidumbre. ¿Cómo me permití llamarle a esta prédica? A esta prédica me permití llamarle precisamente así. Algo que está pasando en nuestras vidas, en el ciudadano común de nuestro país, la incertidumbre del futuro, sea este cercano, mediano o a largo plazo, pero hay incertidumbre, ¿no es cierto? De hecho, esa incertidumbre por un lado, nos bloquea la creatividad y por otro lado nos hace a veces pensar en qué medidas puedo tomar, hacia dónde puedo escapar, qué puedo hacer, ¿no es cierto? Y pasamos maquinando. No sé si a usted le pasa, pero yo paso pensando, preocupado durante el día, y la noche no es la excepción. En la noche también paso soñando, hay sueños que me acuerdo, hay otros que no me acuerdo, pero sé que he tenido cierto grado de alteración en mi sueño, fruto de la realidad que se vive. Así que así me permití llamarle a esta prédica la incertidumbre del futuro, que es lo que estaba viviendo esta multitud. Le digo, le repito, en lo que nos identificamos, en que la hora era avanzada, lo cual habla de desesperanza, en que tenían hambre, lo cual habla de necesidad, y en que no había nada cerca, que habla de que no hay una pronta solución a la situación. Pero yo a su vez quiero destacar dos aspectos que digo los muestra el Evangelio de Juan y que ya lo leímos. Le voy a pedir que fije una vez más su atención en estos dos versiculitos que quiero destacar. El versículo 4 dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Sí? Parecería que nada tiene que ver, ¿sí? Parecería que nada tiene que ver de la situación que se estaba enfrentando frente a
a la solución que dio Cristo Jesús, que es el único que podía dar una solución de esa manera, ¿sí? Pero Juan, no sé si por minucioso, yo creo que Lucas es más minucioso en ciertos detalles, que ninguno de ellos es intrascendente, pero Juan destaca esto, ¿sí? Dice, estaba cerca la fiesta de la Pascua. ¿Qué celebraban en la Pascua? ¿Qué recordaban en la Pascua? En la Pascua recordaban aquella gran liberación que Dios había hecho muchos años atrás. El Dios de ellos, de los judíos, el Dios de los israelitas, había hecho muchísimos años atrás al sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿sí? De mano o tomando de la mano de Moisés, para sacarles hacia la libertad y enrumbarles en pos de la tierra prometida. Entonces, ese grandísimo evento, no solo por los acontecimientos naturales, sobrenaturales, que se dieron, es decir, desde la presentación de Moisés ante Faraón para decir, vengo de parte del gran yo soy, el Dios de Israel, ¿no es cierto?, a decirte, Faraón, que deje salir a mi pueblo a 3 días de camino porque vamos a adorarle. Y para su carta de presentación llevó su varita y manifestó esa varita prevaleciendo sobre los encantamientos de los otros magos de Egipto. Y luego al meter su mano y sacar su mano y cómo estaba, esas señales que le respaldaron a Moisés como un emisario del Dios de los hebreos. Digo, adicional a eso fueron las 10 plagas, ¿sí? Desde la plaga que se convirtió el Nilo y los ríos de Egipto en sangre, hasta la última plaga que es la muerte de los primogénitos. Todo fue un obrar sobrenatural. Pero digo, adicional a estas circunstancias, lo que ellos recordaban era la libertad, la paz, ¿qué le digo? El desahogo de la opresión que habían tenido. Porque la vida tiene este tipo de momentos, ¿no?, en que nos sentimos presionados, en que nos sentimos acorralados, en que nos sentimos frustrados a ratos por la impotencia de no poder enfrentar las circunstancias, las situaciones que se nos presenta de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestras posibilidades. Así que la celebración de la Pascua, más allá de los ritos que tenía, era esto, era decir, hey, acuérdate de lo que Dios hizo y de lo que es capaz. Y ahí ellos estaban viviendo no una situación similar, gracias a Dios, ¿no?, a la que vivieron en Egipto. No es que estaban bajo una opresión terrible, ni en condición de esclavos. No. Pero ese momentito, ¿sí?, que habla de necesidad, que habla de poca esperanza, que habla de no existir solución pronta, estaba cerca de la Pascua, ¿no es cierto? Es decir, esta situación que nosotros hoy estamos pasando, como país, nos debe invitar a recordar las grandes cosas que Dios ha hecho en nosotros y a través de nosotros inclusive. Porque yo recuerdo, soy una persona que por la edad que tengo he vivido, y aquí hay muchas personas de mi edad más o menos, ¿sí?, y que hemos vivido circunstancias similares. La crisis del 97, que terminó en el 2000, terminó porque hubo un cambio de moneda, de dolarización, que nos empobreció, yo digo presente frente a esto, que nos empobreció tremendamente, ¿sí? Para aquel entonces yo tenía mis hijos pequeños, no tenía una vivienda segura, tenía que pagar la escolaridad de los niños y el alimento y todo, ¿no? Y yo puedo mirar retrospectivamente, ¿sí?, y digo, ¿qué situación tan difícil pasé? ¿Qué situación tan difícil pasé? Yo no sé cómo pude afrontar. No recuerdo hoy cómo llegó el pan a mi casa cada día. ¿Cómo pude subsanar las deudas que se me acumularon en el colegio, en el arriendo? ¿No? Lo que sí sé, a lo mejor no recuerdo detalles, lo que sí sé es que Dios ha sido fiel, que Dios fue fiel y pude salir de esa situación. La fiesta de la Pascua que menciona aquí, que dice que estaba cerca, era eso, recuerda de lo que Dios es capaz. Recuerda lo que Dios hizo una vez y lo puede hacer 10,000 veces más. Recuerda que Dios no les abandonó. Recuerda que Dios se acordó de ellos y de la situación que estaban pasando.
Así que eso es bueno que nosotros también recordemos hoy en día, que más allá de lo que nuestros sentidos humanos perciben, porque vemos las noticias, porque escuchamos las noticias, porque sabemos de la situación, porque estamos palpando la situación, porque somos parte de los afectados de todo el caos que vive nuestro país, pero debemos saber también que Dios es Dios y que Dios vea, si alguien hay fiel en esta vida, ese es Dios. Y en su fidelidad nos ha sostenido. Ya le digo, no recuerdo con detalle, solo recuerdo que no podía dormir bien todas las noches, que me despertaba a la madrugada a orar, que muchas veces me despertaba con lágrimas sin saber el por qué estaba llorando. Era la situación toda la que como padre de familia me angustiaba. Pero ese Dios que me ayudó en aquella ocasión es el Dios que me puede ayudar hoy. Es el Dios que nos puede levantar, es el Dios que nos puede sostener, es el Dios que nos puede sustentar. Si hay un salario básico de $470 y una canasta básica del doble de ese salario básico y que no todo mundo accede a ese salario básico, ¿cómo vivimos? No sé, pero vivimos por la misericordia de Dios, por el favor de Dios, por la generosidad de Dios. Así que eso es importante, ¿no? Saber que estaba cerca la fiesta de la Pascua, cerca el momento que había que recordar que Dios es Dios, que Dios libera, que Dios sustenta, que Dios sana. De hecho, la multitud esta le estaba siguiendo a Jesucristo por las señales que había hecho en los enfermos, ¿no? Porque claro, es obvio pensar que cuando una persona esté enferma, pedir a Dios que obre. Pero Dios también hace señales en los sanos. Porque los sanos, aunque no tengamos una enfermedad, aunque no estemos menoscabados por la misericordia y el favor de Dios en la condición de salud, pero tenemos necesidades, ¿como cuáles? Como la del pan de cada día. Como la del pan de cada día, que hoy se vuelve un milagro mayor. Siempre he considerado que el tener el pan en nuestras mesas para poder compartirlo con nuestras familias y tenerlo en el privilegio de los casos 3 veces al día, considero que es un milagro, claro, pero ahora es un milagro mayor, porque cada vez la situación se pone más difícil. Y ese Dios que nos ha ayudado en temporadas críticas, difíciles, el mismo Dios que nos viene ayudando de 8 años acá, en que el país comenzó una debacle, después de haber tenido un tiempo de crecimiento, un tiempo de eliminación de pobreza, un tiempo de mejora en infraestructura de todo el país, de todo el estado, un tiempo en el que se construyeron hospitales, porque yo no me acuerdo hasta antes de ese tiempo haber oído que alguien inaugure un hospital, que alguien inaugure una carretera, que alguien inaugure una escuela, no. Y después de haber tenido ese tiempo de crecimiento, que las cifras lo dicen, ¿sí? Que nuestros ojos lo palparon, que nosotros lo vivimos y lo disfrutamos también, vinimos en un tiempo de debacle, ¿no? De una situación que pensamos que no puede haber peor, pero con el pasar del tiempo nos vamos dando cuenta que sí hay cómo estar peor, terrible, ¿sí? Pero debemos recordar que aquel Dios que nos sostuvo, que nos sustentó, que nos ayudó, que nos levantó, que nos alentó, que abrió puertas, que nos sanó, que nos restauró, puede hacerlo. El primer detalle. Y el segundo detalle que es importantísimo, ¿sí? Y que habla de que Dios es Dios, de que Cristo es Dios y que hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, está en el versículo 6. En el versículo 6 del capítulo 6 de Juan que leímos y que fue el último versículo de la primera porción oficial, por llamarle así, le recuerdo y dice así: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer, ¿sí? Cuando miran los discípulos, la multitud que le seguía, y miran que la hora era avanzada, y mira que tenían hambre, y mira que no había nada cercano, ¿sí? Jesús le dice a Felipe, aquí en el Evangelio de Juan, así lo muestra. En otros pasajes dice que Jesús les dijo a ellos: dadles ustedes de comer. Señor, hay una multitud, la hora es avanzada, tienen hambre, no hay nada cerca, ¿sí? Y Jesús les dice: hazlo, denles ustedes de comer. Yo creo que esa expresión de Jesucristo iba acompañada de una sonrisa pícara, ¿no? Como una bromita que se hace al amigo para hacerle asustar, no dándole una pésima noticia, pero sí poniéndole en cierto apremio.
Porque aquí dice la palabra de Dios, por favor, no debemos olvidar nosotros los cristianos, los hijos de Dios, no podemos olvidarnos de esto, que hay situaciones que pasan en nuestras vidas para probarnos, para ver cuál es nuestra reacción, para ver cuál es nuestra actitud, para probar un poquito el nivel de fe, para probar un poquito el nivel de compromiso. Dice que esto lo dijo para probarle, porque Cristo Jesús, y dele la gloria al Señor, Cristo Jesús, Él ya sabía lo que iba a hacer. Me preocupo, me angustio, ¿por qué? Porque la incertidumbre del futuro me angustia. Pero Cristo ya sabe lo que Él va a hacer. A Él no le coge nada de nuevo. No es que Dios está mirando ahora al Ecuador con lágrimas posiblemente por la situación que estamos viviendo y por la espalda que le hemos dado a Él. Y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con estos ecuatorianos? ¿Qué hago con mi pueblo que me alaba, que me adora? ¿Sí? Y que está en el Ecuador. Y ahora, ¿cómo le bajo el precio del verde? ¿Cómo le rebajo el valor del galón de diésel? No, Dios no está diciendo eso, porque Él ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Para qué? Para beneficiar a los suyos. Ni siquiera eso, sino a los suyos y a los otros. Porque en el contexto usted sabe el resto de la historia, para ir culminando. Usted sabe el resto de la historia. El resto de la historia es que efectivamente le presentan a un niño con unos pocos panes, con unos pocos peces. Le invito para que visite nuestro bar, que tiene un nuevo nombre y está relacionado con esta historia. Y de pasito hace el gasto, no solo vaya a la puerta, ve el nombre y se sale, sino que usted conoce, digo, la historia. Le presentan a un niño que tenía 5 panes, 2 peces, y Jesucristo toma ese mínimo, esa porción individual, porque esto era una porción individual, ¿sí? Levantando los ojos al cielo, da gracias a Dios y les da a sus discípulos para que repartan. Y ellos reparten en medio de una multitud de mucho más de 5,000 personas, porque eran 5,000 hombres, más las mujeres y los niños que estaban acompañando. Vaya usted a saber cuántos eran, quizás el doble, unos 10,000 personas. Y a pesar de que la hora era avanzada, y sabiendo de la necesidad que tenían, y que no había nada cercano, eso no es un limitante para Dios. Porque Dios, ¿qué es lo que hace? Sí, Él ya sabe lo que tiene que hacer. De antemano, a Él nada le sorprende, nada le coge de última hora. Él no es descuidado como nosotros decimos, bueno, cuando llega el problema ahí vemos. No, ni siquiera podemos decir que Él se anticipa. Él es la solución, Él ya tiene la solución. ¿Con quién trabajó? Esto es importante. Lo hizo a través de sus discípulos. ¿A quiénes les prueba? A la multitud les dijo, ¿y ahora qué piensan hacer? No. ¿A quién les probó? Les probó a sus discípulos. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es una persona que está sujeta a su maestro. Es una persona que le cree a su maestro. Es una persona cercana a su maestro y que su maestro aspira a ser conocido por estos seguidores cercanos. Ellos son los discípulos. De tal manera que si nosotros creemos que Dios puede hacer algo en medio de la dificultad, de la adversidad, del caos, de la catástrofe que estamos viviendo, y que pensamos que nos va a arrastrar a muchos de nosotros, porque ¿cuántos de nosotros no estamos preocupados de que el día de mañana nos llegue un memorando diciendo gracias, hasta aquí quedó después de 20, 22, 23 años de trabajo, 15, 17, qué sé yo? ¿Tenemos una incertidumbre del futuro? Claro que tenemos. Y que todavía tenemos hijos de educación y que todavía hay un arriendo que pagar o un préstamo que pagar. Si es que en algún momento en la misericordia de Dios tuvimos acceso a adquirir una propiedad, alguna cosa, qué sé yo, tantos gastos que tenemos en la vida. Y ahora Dios nos está probando. ¿Por qué? Porque ya sabe lo que tiene que hacer. Lo importante es que nosotros no seamos uno más del montón, porque los que son uno más del montón corren la suerte del montón. Y claro, yo no sé qué vaya a pasar, no estoy diciendo que estoy deseando que les pase nada malo. Entonces Dios ya sabe lo que tiene que hacer y usó a sus discípulos. Entonces la condición es ser discípulo de Dios, no ser uno más que se viene a sentar el día domingo, sino ser una persona comprometida con Dios, una persona que sabe de las enseñanzas del maestro y que es obediente, que es sujeto, que depende enteramente de su maestro,
que le crea a su maestro lo que le dice. Entonces lea la Biblia para que le crea a Dios. Si Él es capaz de alimentar a 5,000 de la nada prácticamente, de 5 panes y 2 peces, crea pues que Él es el mismo Dios, que ahora el Hijo, Cristo Jesús, está a la diestra del Padre. De lo poco puede multiplicar. Pero el requisito, por así llamarlo, inicial es que hay que ser discípulos. Porque el discípulo, digo, es obediente, tiene una vida disciplinada, está cercano al Señor, está sujeto a Dios. Y fueron ellos precisamente los que dieron a la multitud. Yo no sé si en esa multitud había pecadores, había fallidos, había gente novelera, yo no sé. Sin embargo, terminaron siendo bendecidos. ¿Por qué? Porque más bienaventurado es dar que recibir. Note esto, y esto es clave en la vida. Son esos aspectos que parece que pasan desapercibidos o a veces cuando nos quieren hacer dar cuenta, como hoy, me hago de oídos sordos porque no quiero entender ni quiero escuchar siquiera. ¿Sí? Jesús, que es el que había multiplicado los panes y los peces para que coman y se sacien, ¿sí? No buscó primero el bienestar de los discípulos. No les dijo, vengan acá un ratito, sí, aquí tengo lo que ustedes coman. Ustedes primero coman, sáciense. Cuando ya no avancen más, entonces ahí el resto les damos a la multitud. No, no fue así. Les mostró que más bienaventurado es dar que recibir. No porque el que da se queda sin nada, sino porque la mano generosa es la que prospera. Y ellos primero repartieron, todos tenían hambre, para todos la noche era avanzada, para todos no les quedaba nada cercano. Pero ellos, creyéndole a Dios, obedeciendo a Dios, les dijo, ustedes den, ahí está, repartan. Y cogió y repartieron. Y no es que mientras repartían ellos iban comiendo, no, primero repartieron, primero dieron, porque la mano generosa es la que prospera. Pero si antes no lo hicimos, cuando quizás, no digo había una bonanza, pero había cierta solvencia, ahora la tendencia natural del ser humano es a que lo que tengo lo guardo, ya no doy, ya no colaboro con la canasta de amor, ya no doy, no. Más bien este es el tiempo en que somos probados. Yo le creo, yo le he dicho, y la gloria es para el Señor. En la época de pandemia, los recursos de ingresos económicos de la iglesia obviamente se restringieron de manera increíble. Y fue precisamente en esa época cuando nosotros incrementamos nuestra canasta, incrementamos el número de beneficiarios e incrementamos un pollo para dar. En la época de escasez, de limitación, sí, y que ingresó, no es que en esa época no estábamos presenciales e ingresó mucho más, no, ingresó bastante menos, pero fue ahí cuando le creímos a Dios e incrementamos, digo, la canastita, le mejoramos con los alimentos, aparte de eso, dimos a más personas y encima de eso le sumamos un pollito. Porque yo sé que si Dios pone un pan en mi mano, el rato que reparto, van a haber 10 panes para hacer llegar. Porque yo sé que más bienaventurado es dar que recibir. Porque yo sé que la mano generosa, el alma generosa es la que prospera, dice. Así que hay claves, ¿no? Una, ser discípulos, ¿sí? Obedientes, entregados, creerle a Dios. Luego, pues, ser generoso, no detener, no asegurar para mí. ¿Qué mejor manera que asegurar es ser obediente a Dios y dar? Y luego, claro, vemos el resultado, ¿sí? Ellos dieron, y una vez que dieron y toda la gente se sació, allá no importó que la hora sea avanzada. ¿Por qué? Porque el que suple estaba ahí, que es Cristo Jesús. Allá no importó que haya una necesidad, porque Él es el que suple las necesidades. Allá no importó que no había nada cercano, porque el cercano es la solución, es Cristo Jesús. Y después de todo esto dice, versículos 12 y 13, y cuando se hubieron saciado, dice del mismo capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículos 12 y 13, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido.
¿Sí? Aquí un detalle nada más, ¿no? Y que es bueno recordarlo. Por favor, no desperdicie nada. ¿Sí? Jesucristo les dijo, recojan todo, no desperdicien, no hay que desperdiciar. No es que como hoy tengo, hoy me sobra, no, no, no. Ese es un acto de gratitud a Dios, es no desperdiciar nada. Y a veces termina siendo un acto de misericordia para con el prójimo, ¿no? Es decir, si usted va, por ejemplo, a un restaurante, pide un plato, si es que tiene esa posibilidad que cada vez es un milagro mayor, y no come todo, pida lo que dejó ahí para llevar. En la esquina hay gente que se va a pelear por eso. ¿Sí? No deseche las cosas, no, no. Que nada se desperdicie. Ahí está, la Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo, recojan para que nada se desperdicie. Y la otra, que ni para ellos tenían los discípulos, pero le tenían a Jesús. Hizo que recojan y recogieron 12 canastas repletas de los pedazos. No importa si era el pan completo o solo pedazos, lo importante es que eran 12 canastas. ¿Sí? No importa que a ellos les tocó esperar un poquito más, lo importante es que Dios hace el milagro que favoreció a muchos, ya le digo, en esa multitud, yo no sé si habían pecadores, si habían infieles, si todos creían al menos en el Dios de los judíos, no, yo no sé quiénes habían. Lo que sí sé es que terminaron siendo bendecidos, que terminaron siendo beneficiarios del milagro de Dios. Pero aunque todos comieron, y usted dirá, entonces, ¿de qué sirve ser discípulo? ¿De qué sirve ser cercano a Dios si soy parte de la multitud? Igual como, claro que todos comieron, pero ellos terminaron mucho más beneficiados. Porque ninguno de los que comieron se comieron una canasta cada uno. Acá sí les quedó a canasta por cabeza, como solemos decirlo acá. Concluyo. Mi hermano, estas circunstancias de crisis económicas, de crisis institucionales, etcétera, etcétera, pero que repercuten en la parte económica, que es lo que nos preocupa, porque para vivir hay que comer, para sostenernos hay que sanarnos, y se necesita para la medicina, y se necesita para la colegiatura, y se necesita para pagar el arriendo, y se necesita para la movilización, para todo se necesita. Y usted me dirá, pero pastor, usted mismo habla muchas veces en contra del dinero. No, no hablo en contra del dinero, hablo en contra del amor al dinero, porque la Biblia habla en contra del amor al dinero. Pero el dinero es necesario, claro que es necesario. Y que cuando este falta, escasea o no hay, entramos en angustia. Claro que entramos en angustia. Yo he sido uno de ellos. Pero también he sido y he tratado de ser una persona que le creo a Dios, más allá de las circunstancias, de las dificultades, de los problemas, de lo triste, de lo espantoso que se vive y se avisora. Le creo a Dios. Es posible que Dios nos esté probando. Yo creo que Dios nos está probando. ¿A quién? A nosotros, a sus seguidores, a sus hijos. Al resto sí, al resto puede ser un juicio, como lo mencioné, especulando al inicio de esta charla. Pero a nosotros Dios nos está probando. Pero tranquilos, Dios ya sabe lo que había de hacer. Entonces comportémonos como discípulos, seamos generosos, demos para recibir. La necesidad rodea nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares. Y por favor, confiemos en que Dios es Dios, en que su mano no se ha cortado y que su poder sigue vigente. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Aquel que mi vida salvó, aquel que su mano me extendió y dio refugio a mi corazón. Quiero agradecer
que todo lo dio y hasta su hijo entregó.